Buenos días, mi nombre es Teresita Vallejos Alvarado. Yo vengo en representación de Mowi, Chile. Para los que no saben, Mowi es una salmonera que está ubicada en Puerto Chacabuco. Yo soy jefe de personas del área de recursos humanos, así que mi foco es preocuparme de las personas dentro de la empresa. Y es como yo peleo la otra parte, digo, los números los verán otros, pero yo me preocupo que las personas estén bien. Y para mí no hay, como que no es discutible el hecho de que las 40 horas sean beneficiosas. El tema es cómo lo hacemos. Yo creo que ahí es y concuerdo con varias cosas que han dicho. Sí, soy también, bueno, Mowi pertenece al Consejo del Salmón, que agrupa obviamente igual a varias salmoneras de la industria. Y bueno, y repetir un poco que el tema de las realidades, yo les voy a comentar aquí un pequeño resumen de nuestra realidad. Y lo importante que es la industria salmonera también dentro de la región, porque les comentaré que solamente en Mowi, nosotros en la planta de proceso de Chacabuco, por lo menos en la planta son 300 personas, y centros de cultivo tenemos de la 11ª a 150 personas, por lo menos más. Y ustedes son realidades totalmente distintas a cómo trabajamos la planta de proceso, a cómo se trabaja en los centros de cultivo. Comentarles que nosotros habíamos empezado ya antes, como justamente un poquito antes que comience la pandemia, a hacer unos ejercicios de manera interna para ver cómo podíamos, porque sabíamos que lo de las 40 horas iba a llegar sí o sí. Entonces, hicimos como encuestas internas. ¿Cómo hago yo que mi trabajo lo haga, lo mismo trabajo, pero en 40 horas? En planta de proceso sobre todo, porque la planta en una línea tiene que sacarse una cantidad de piezas en las mismas, pero ahora hay que sacar las mismas cantidades de piezas, pero en 40 horas. Y te empiezas a dar cuenta que de repente, no sé, me demoro menos en ir al baño. Aunque no lo crean ustedes, esa es la práctica que más nos lleva, así como cómo lo hacemos. Cambiamos los baños, incluso ya hicimos el ingreso a la planta al lado, cosa que entre que yo voy y vuelvo y eso, o sea, tenemos que empezar a ver esa parte chica de los tiempos para poder decir, porque nosotros tenemos que sacar las mismas cantidades de piezas, pero ahora vamos a tener que hacerlas en menos tiempo. Pero también nos jugó a favor que vino la pandemia y nos tuvimos que acomodar y nos dimos cuenta que el hombre es un animal de costumbre, porque finalmente nos obligamos a decir ya, tenemos que ver, tenemos gente de Coyhaique también, entonces, y tenemos muchos adultos mayores. Por eso le digo, la realidad de una planta de proceso, la gente que trabaja en los centros de cultivo, son todas distintas. Tenemos harto adulto mayor, tenemos hartas mujeres jefas de hogar, y sabemos lo importante que es para ellas dedicarle más tiempo a su casa, a los adultos mayores, cuidarlos en la época de la pandemia, se les dio permiso por media jornada, tuvimos que trabajar con menos gente, nos acomodamos, hubo un periodo en que hicimos la jornada de lunes a jueves, para que tengamos menos gente trabajando, porque si se nos llegaba a contagiar gente adentro, corríamos el riesgo que la planta se tuviera que cerrar. Entonces había que tomar todas las precauciones. Entonces, por ese lado lo vemos un poco en un lado más positivo, en que yo creo que es un tema de adaptarnos y de acostumbrarnos. Pero también sabemos que es un tema gradual, que vamos a tener práctica acostumbrarnos. Pero en los centros de cultivo lo encuentro es más complicado, porque nosotros hoy en día ya tenemos jornadas excepcionales en los centros de cultivo y aún así nos cuesta poder tener esa jornada, que ya es excepcional, por lo que hablábamos recién, que la ley no es flexible y no está hecha como en la realidad. A mí me cuesta mucho cuando tengo que venir a conversar acá en Inspección del Trabajo por el tema para poder hacer mis jornadas excepcionales, porque adentro de un centro de cultivo no podemos ser estrictos con una hora. Yo salgo a las 8, o sea, comienzo a las 8 y salgo a las 5 de la tarde, no se puede, porque siempre hay que estar pendiente de los pescados, y obviamente el horario a lo mejor puede que una mañana la tengan desocupada y en la tarde estén full, o que haya una baja de oxígeno, que hay que sacar pescados antes por cualquier inconveniente. Ahí creo que eso, y la parada nuestra hoy en día es decir, ya, ok, no es que no estemos de acuerdo, sabemos que es un beneficio, pero veamos cómo lo llevamos, cómo lo vamos a hacer. Las jornadas excepcionales incluso se calculan de acuerdo a un ciclo, y es una fórmula, es todo un tema para poder sacar cómo sacar una jornada excepcional, y sé que ahora ese ciclo es de 90 horas, desconozco ahora cómo vamos a hacer ese cálculo o cómo vamos a llegar a eso. Y por eso también lo importante yo creo que es que se vuelvan
que esto se haga en mesas, pero con los sectores. Por ejemplo, el mismo sector del área acuícola nos juntemos y veamos cómo lo podemos lograr, cómo lo vamos a hacer. Empezar a aplicarlo de manera gradual y estar abiertos también al hecho de que podamos modificar y no ser tan estrictos con esas realidades distintas. Es por mi parte decir que lo más importante yo creo que es el tema de empezar de ver de qué manera gradual vamos a implementarlo, la flexibilidad de la parte legal y que las decisiones se tomen de acuerdo a las realidades de cada sector y que lo conversemos, y porque muchas veces pasa que nos llegan las decisiones que se tomaron de acuerdo a realidades que se sabe que no se consideraron. Eso por mi parte. Muchas gracias.